Salud en directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Feliz martes para ti. Vamos a comenzar hablando de la vacuna Novavax, como lo adelantábamos en el sumario contra el COVID-19. Esta vacuna ya ha recibido su primera autorización de emergencia para luchar contra la pandemia. Sí, de hecho el primer país en aprobarla no ha sido ni Estados Unidos, no ha sido ningún país europeo, sino que ha sido Indonesia, que ha dado la luz verde a esta vacuna. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud todavía está revisando estos datos. Pero bueno, hablemos de cuáles datos son estos que sostienen el uso de emergencia de la vacuna Novavax. Es un estudio de Estados Unidos, realizado en Estados Unidos, que concluye que esta vacuna ofrece un 90% de protección contra los casos sintomáticos de COVID-19 y un 100% de protección contra los casos graves de COVID-19, hospitalizaciones y muertes. Son unas cifras relativamente similares a otras vacunas que hemos visto, como la de Johnson & Johnson, como la de Moderna o Pfizer, pero que podemos esperar que bajen un poco cuando, en vez de realizarse en una muestra de estudios, se apliquen a la población en general. De aprobarse en el resto de lugares del mundo, sería la primera que usa una técnica basada en una proteína que lo que hace es enseñar al cuerpo cómo responder contra el COVID-19 porque contiene una información del patógeno que nos ayuda a responder a la infección cuando entra en contacto con nosotros. Lo más importante, pero para mí, de esta vacuna es que es muy fácil de transportar. No necesitas estas cadenas de refrigeración que necesitan otras vacunas como las de ARN mensajero, y eso es una muy buena noticia para países con menos infraestructura sanitaria, como por ejemplo los de América Latina, Raúl. Así es, Mar, el COVID-19 que ya pues nos tiene un poco exhaustos, pero seguimos hablando de COVID-19, por supuesto, porque a todos nos afecta. La crisis sanitaria sigue avanzando en Rusia. ¿Qué pasa en Rusia, Mar? Un país acaba además de registrar víctimas de récord mortales por COVID-19. ¿Cuáles son las últimas noticias, las últimas cifras de Rusia? Pues la última cifra no es alentadora, ya venimos hablando de Rusia en las últimas semanas, son 1.178 muertes en un solo día, es la cifra más alta registrada desde el inicio de la pandemia en el país. Los sistemas hospitalarios empiezan a estar saturados, sobre todo de personas que no han sido vacunadas. Escuchemos uno de los testimonios que llega de los hospitales rusos. El sistema de salud está empezando a colapsar. Hay falta de plazas en los hospitales y por eso mucha gente debe tratarse en casa. Puedo decir que un día en el hospital de Somashko murieron 26 personas, todas infectadas con coronavirus, pero no se registraron en ninguna estadística. Esa preocupación alrededor de la cifra de muertos no es nueva ni en Rusia ni en el resto del mundo, porque todavía existe un debate alrededor de cómo contabilizar las muertes de COVID-19. Hay lugares, por ejemplo, Rusia, que siguen diciendo que cuando un paciente infectado con COVID-19 muere de alguna otra dolencia que consideran más fuerte, como por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, no se contabiliza como muerte de COVID-19. Y es por eso que hay conteos independientes que dicen que las cifras de muertes en Rusia deben ser entre 4 veces más de las que dicen las cifras oficiales. No tenemos nosotros la respuesta a esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque pues, estábamos preciso hablando de los 5 millones de muertos que se habían superado en todo el mundo, y es muy probable que esa cifra la superáramos mucho antes. Por supuesto que sí, Mar. Bueno, ahora sí, dejemos por ahora el COVID-19 a un lado para hablar de otra noticia alarmante, pero seguimos con malas noticias, ¿no, Mar? Porque se multiplicaron los casos de sífilis en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? No me regaño por dar malas noticias, no las decido yo. Sí, es una noticia, pero sí, bien alarmante, porque los casos de sífilis están aumentando en Estados Unidos en los últimos años. Es información de un portal independiente ProPublica, conjunto con la NPR, la radio pública de Estados Unidos, que básicamente concluyen que estos casos se duplicaron entre 2015 y 2019 en Estados Unidos. Pero lo más grave es que se cuadruplicaron en los casos de sífilis en bebés. 1.870 bebés nacieron con sífilis en 2019 y de ellos murieron 128. Recordemos, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria, pero que también se puede transmitir de madre a hijo a través de la placenta. Eso se llama sífilis congénita, y lo peor es que todos esos casos son prevenibles. ¿Por qué? Si la madre recibe un tratamiento con penicilina mientras está gestando el bebé, puede evitar transmitirlo a su hijo. Entonces esto nos habla, y así es como lo denuncia este portal ProPublica, nos habla de una cierta negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, que es un país que tiene recursos suficientes para tratar este tipo de enfermedades y no lo está haciendo. Son muertes que se podrían evitar. Pues Mar, gracias por toda la información. Hoy